Hola mis queridos hermanos, reciban un saludo cordial. Bueno, el día de hoy vengo con un tema que para algunos de ustedes puede sonar repetitivo, pero la verdad en cuestiones de Dios y de fe, cuando uno se encuentra con algo bueno, bien explicado, uno lo quiere compartir con sus hermanos en la fe, es decir, con ustedes. Y yo me he encontrado con un video donde un filósofo católico, el profesor Horacio Houston, hablando precisamente del tema de María Inmaculada o la Inmaculada Concepción de la Virgen María, y explicando desde Santo Tomás de Aquino, aquel gran filósofo y doctor de la Iglesia, pues nos va a dar una explicación de este tema que a mi modo de ver es magistral. Entonces, quiero compartirlo con ustedes, quiero que lo analicemos y que lo reaccionemos y miremos algunos detalles. Recuerden que mi nombre es Mario Ancísar Suárez, así me encuentran en todas las redes sociales. Y vamos de una vez con el tema, para eso permítanme, yo comparto pantalla rápidamente. Bueno, ahí está. Lo voy a tomar del canal del hermano Santiago Alarcón que está acá, se llama Rincón Apologético, ahí lo pueden ver. Está también acompañado con el hermano Luis Lisboa, Gonzalo Agüero, Mónico Vázquez, la hermana Cruz Vega y aquí está el licenciado Horacio Justo, que es de quien vamos a escuchar esta explicación. Sin más, arranquemos de una vez a escuchar. Para ir moderando, yo propuse acá un tema que me encantaría que lo vayamos viendo hacia dónde nos va llevando. ¿Está bien? ¿Cuál es la cuestión? Bueno, a mí se me hace ayer, Día de la Inmaculada Concepción, a mí se me hace que aquel católico que pretenda en un debate, ¿no? En el debate, pero no debate formal, entiéndase el contexto de debate, es ese intercambio de posturas en el que cada uno de los ponentes trata de justificar la razón por la que cree en lo que cree. En el debate, aquel que pretenda, católico, aquel que pretenda justificar a partir de solamente la Biblia el caso de la Inmaculada Concepción, yo creo que va a estar justificada su postura, pero no va a terminar siendo contundente. Esa es mi postura. Horacio creo que tenía algo para decir respecto a Santo Tomás de Aquino, si no me equivoco. No, sí, de hecho, creo que a la luz de la Biblia habría que ver qué entendemos por contundente o no, porque eso es un juicio valorativo a partir de los argumentos, digamos, en ese sentido. Pero yo creo, sinceramente, y lo digo desde la plena humildad del poco conocimiento que tengo, que la defensa que hace el aquinante respecto a la Virgen María es magistral, sobre todo en el catecismo que él propone. A la luz de la Biblia, solo tomando el fragmento de la salutación angélica, cuando el ángel se presenta y dice lo que dice: Ave llena de gracias, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. A partir de allí ya se puede hacer todo un desarrollo en el contexto bíblico, tomando pasajes incluso del Antiguo Testamento, para sostener lo que es la participación plena en dignidad que tiene la Virgen María, incluso sobre los ángeles. Porque muchas veces se nos dice, ¿ustedes creen en esa idea de una Virgen María como reina de los cielos? Tiene un fundamento bíblico, de hecho. Sí, eso es verdad, yo ya se los he mostrado varias veces a ustedes. De hecho, permítanme, yo les comparto aquí algo un momentico. Eh, bueno, aquí está. Recordemos que en el Antiguo Testamento y en aquellas monarquías antiguas, eh, la reina no era la esposa del rey, porque ellos tenían muchas esposas. Por ejemplo, Salomón, mil esposas. Entonces, ¿cuál era la reina? ¿La primera, la quinta, la 100, la 150, la 300, la 900? ¿Cuál? Entonces, la reina era la madre. Y para aquellas personas que dicen, muéstrenos un texto bíblico donde se mencione que la madre es la reina, pues eso está en Primera de Reyes 15:11. Ya sabemos que en el caso de Salomón, la reina era su madre, pero dice así: Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor Dios, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Ojo, versículo 13. También privó a su madre Macá, a su madre, de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Entonces ahí podemos ver cómo, y vuelvo y repito, para la cultura, para el Antiguo Testamento y para aquellas culturas antiguas, pues la reina era la madre. Pero es bien interesante entonces eso y vamos a seguir. Solamente les quería mostrar eso, pero quiero que sigamos escuchando porque es muy interesante entonces lo que nos trae aquí el hermano.
Vamos a seguir entonces. Porque no en vano la veneración por primera vez en el texto bíblico es del ángel hacia la criatura ilemórfica, llamémosle materia y forma. La Virgen María como criatura, en cuanto a materia y forma, es reverenciada por el ángel. Santo Tomás de Aquino no quiere monopolizar la palabra, está en el catecismo, la explica que es por dignidad, por pureza y por participación. Entonces, yo me devuelvo otro momentico acá. A ver. Tomando el texto, ¿de qué? ¿Qué se me hizo? El texto, ¿para dónde se me fue? Tomando el texto de Lucas 1:26, cuando el ángel viene y saluda a María, viendo la saludación del ángel, dice Santo Tomás de Aquino, y lo explica aquí el hermano filósofo Horacio, que hay una reverencia, hay una veneración del ángel hacia la Virgen María. O sea, el primero que bíblicamente venera a la Virgen María es el ángel Gabriel. Ahora, él va a hacer un desarrollo más profundo desde la palabra de Dios para llegar a este punto. Y entonces él dice que la Virgen María, entonces, ¿y qué lo hace? Porque la Virgen María entonces lo precede en dignidad, en pureza y en participación. Entonces, recuerden que él es filósofo, entonces va a utilizar algunos términos que a lo mejor para nosotros son un poco extraños, pero que en la medida en que él lo va desarrollando y uno se permite escucharlo, pues uno va entendiendo claramente a dónde va. Entonces, vuelvo y repito, como está aquí, la Virgen María entonces es reverenciada por el ángel porque ella lo precede en dignidad, pureza y participación. Así que, bueno, vamos a seguir escuchando y vamos a ir analizando algunas cosas entonces. Y esto es lo que permite que la Virgen María tenga una influencia mayor sobre el resto de las criaturas. Entonces, ¿por qué se da la Inmaculada Concepción? Bueno, ahí sí viene un desarrollo un poco más complejo. Ojo, antes de seguir, por eso es que la iglesia siempre nos ha dado a nosotros lo siguiente. La tría, que es culto de adoración que se debe única y exclusivamente a Dios. La hiperdulía, o la hiperdulía, que es una veneración, un reconocimiento especial a María. Y la dulía, que en este caso sería a los santos. Pero se le reconoce a la Virgen María una veneración o algo más importante. No es lo mismo que yo me arrime hacia un santo a que lo haga hacia la mujer que dio a luz al Señor. Entonces hay un poquitico, una categoría un poco más importante, que yo pienso que si nosotros vamos a un lugar y está un santo y está la Virgen María, pues por supuesto que nosotros vemos con un poquito más a la Virgen María, porque es la madre de nuestro Señor. Entonces, por eso es que la iglesia de alguna manera entonces a nosotros también nos presenta ese esquema para que nosotros sepamos que hay una veneración especial a la Virgen María, hay una veneración a los santos, pero hay un culto de adoración que es única y exclusivamente de la tía, que es para el Señor. Entonces, vamos a seguir. Porque primero tengo que desarrollar el principio de dignidad superior. Si claro, no a ver, me súper interesa, perdón. Ojo, porque él va a hablar aquí de un principio de dignidad superior. Y él dice que es importante eso, ojo. Él va a hablar de un principio de dignidad superior. Ojo, porque es un término a lo mejor filosófico, seguramente, pero él lo va a explicar magistralmente. Entonces, vamos nuevamente. Obviamente tienen que estar todos predispuestos a ser interrumpidos porque somos muchos, entonces en algún momento va a haber alguna interrupción. Me súper interesa lo que dice Horacio. Simplemente para yo, que desconozco cuál es el planteo, ¿podrías desarrollar un poquito? O sea, ¿cuál es la razón por la que a partir de la Biblia podemos llegar a la conclusión de, al menos en un estado primitivo, que el autor Lucas tenía la intención de hablar de Inmaculada Concepción? Bien, vamos Ojo, por partes. para que nadie me saque de contexto, yo creo que hay una justificación bíblica. No creo que en un debate pueda ser contundente la propuesta, pero capaz que me equivoco y por eso lo quiero oír. Yo no quiero monopolizar la palabra, así que yo voy diciendo y me interrumpen, por favor, porque creo que todos saben más que yo. Yo no soy de apologeta, yo me dedico soy profe de filosofía y nada que más. Pero explico esto.
Primero, el principio está para entender la Inmaculada Concepción, que es resultado de un desarrollo anterior. Esto tengo que entenderlo claro. Si yo digo que parto de la Inmaculada Concepción desde un presupuesto determinado, va a ser difícil sostenerlo. ¿Me siguen hasta allí? Tengo que entender primero que es un proceso de abstracción al cual yo llego en mi desarrollo porque tengo indicios que me indican el camino. ¿Me siguen hasta allí? Sí. Bien, Mónico creo que me agarró el camino ahí. Primero, el ángel siempre fue superior al hombre. Esto lo explica Santo Tomás de Aquino respecto a la dignidad, porque una vez que supera la prueba el ángel, es cuando aparecen las 9 grandes categorías, trono, potestades, virtudes, ya lo explicamos en un documental. Entonces, ojo porque entonces él va a desarrollar el principio de dignidad superior. Y él dice que el ángel siempre fue superior al hombre y lo explica por qué. Porque como los ángeles fueron creados antes que el hombre, ellos fueron puestos a prueba antes que el hombre. Entonces, los ángeles no caídos, aquí estamos hablando de los ángeles no caídos, porque hubieron ángeles que cayeron. Entonces, los ángeles no caídos tienen una dignidad superior frente al hombre que apenas va a ser creado en Génesis y va a ser puesto a prueba. De hecho, si vamos nosotros acá, entonces, ¿qué pasa? Que en este caso entonces el ángel precede al ser humano porque fue creado antes en dignidad, en familiaridad con Dios y en preeminencia de esplendor, que lo va a desarrollar él. Por eso cuando nosotros vamos a Génesis 1.26, sobre todo el versículo 27, entonces vemos que dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces, cuando el hombre es creado, ya hace, en el tiempo de Dios, no sabemos cuánto tiempo, pero en el tiempo de Dios, habían sido creados hacía mucho tiempo los ángeles y habían sido puestos a prueba. Unos cayeron, pero unos fueron fieles a Dios. Entonces el ángel tiene una dignidad, una familiaridad con Dios y una preeminencia de esplendor por encima del hombre que apenas está siendo creado y que según Génesis 2.15 va a ser puesto a prueba, porque ahí es cuando dice así: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres ciertamente moriréis. Entonces nosotros vemos que apenas en Génesis 2.15 el hombre que acaba de ser creado va a ser puesto a prueba. Cuando el hombre apenas va a ser puesto a prueba, el ángel ya superó la prueba hace rato, entonces el ángel es superior en dignidad, en familiaridad con Dios y en preeminencia. Hasta ahí es lo que él nos ha mostrado y es donde él entonces va a seguir haciendo el desarrollo. Así que escuchemos porque es bien interesante. Respecto a la familiaridad con Dios, porque el ángel, en tanto que ser espiritual, era más familiar respecto a Dios. Ok, entonces el ángel es un ser espiritual y es más familiar respecto a Dios, que Dios es espíritu. Entonces, miren qué tan interesante esto, como Santo Tomás de Aquino lo ponía, y él que es filósofo y que seguramente es aquinense, o no sé si se dice acá así, pero es conocedor de Santo Tomás de Aquino, pues entonces lo está desarrollando. Sobre todo querubín y serafín. Y bueno, porque sobre todo querubín y serafín, porque son el rango de ángel que está más cercano al trono de Dios. De hecho, Luzbel es querubín y Luzbel es de donde es el que se convierte en el ángel caído, que después arrastra con otros, y es Satanás. Pero bueno, no nos metamos en eso. Entonces ahí vemos que hay unas categorías. Ahí hay unas categorías porque él ahorita va a explicar que entre más cerca uno está de Dios, pues más digno, más santo es. Tercero, por la preeminencia en el esplendor que tenían respecto a la visión beatífica y la divina gracia. Entonces, aquí estamos viendo lo que explica Santo Tomás de Aquino, que luego toma Cornelio Fabro en el principio de participación. Lo más perfecto que es Dios, absolutamente simple, su ser es su esencia y su esencia es ser. Lo más perfecto que es el punto en la pirámide, tiene grados de participación hacia los laterales. Entonces, más cerca está uno de Dios, más perfecto es. ¿Se va entendiendo?
Entonces, más cerca está uno de Dios, más perfecto es. Ojo, porque el desarrollo que está haciendo nos está llevando a que nosotros entendamos el porqué de la saludación del ángel Gabriel a la Virgen María, reverenciándola o venerándola. Y la forma como nos va a llevar es magistral. Porque entre más cerca de Dios esté, más perfecto es. Entonces es ahí cuando nosotros entendemos por qué Él dice que el ángel está por encima o es reverenciado por el hombre, porque es, al superar la prueba, entonces nos precede en dignidad, en familiaridad con Dios y en preeminencia de esplendor. ¿Se dan cuenta dónde nos está llevando? Vamos a seguir. ¿Entiendo hasta aquí, sí o no? Vamos, 10 puntos. Si yo tengo una línea, mientras más extensa la línea, más composición de puntos tiene. Y el punto es lo perfecto en la geometría. Entonces, el ángel, en cuanto a mayor potencia, por la perfección de su inteligencia y su voluntad, era más cercano a Dios. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Vamos, fantástico. Como explica Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, a la luz del orden natural, porque lo sobrenatural presupone lo natural. Esto es importantísimo. Lo sobrenatural presupone la natural, que es lo que siempre explicamos cuando hacemos los cursos de transubstanciación. No es lo mismo que algo sea sobrenatural a que sea antinatural, como no es lo mismo que algo sea extrabíblico a que sea antibíblico. Son dos conceptos distintos. Okay, perdón, Ahora, esa explícamela porque ahí me quedé boyando. ¿Qué es antinatural, hermano? antinatural sería aquello que rompe las reglas propias del orden natural. Aquello Ok, que se aparta de la teleología de cada ente, de cada cosa, sí. ¿Qué sería antinatural? Supongamos, antinatural sería, por ejemplo, que yo a mi aparato digestivo lo destinase para consumir piedras. ok, Ahí tenemos bien, algo que es antinatural, porque entiendo. se aparta de la causa fin. Sobrenatural implica que sobre la propia naturaleza, la natura, el nacimiento, el inicio y movimiento del cosmos, sobre la naturaleza opera una fuerza superior que le excede en potencia, pero que no contradice las reglas lógicas. Ok, Por eso nosotros creemos la transubstanciación, que es Ojo, porque eso es magistral, tiene que ver con la Eucaristía, pero es magistral lo que dice. Nosotros creemos en la transustanciación como algo sobrenatural, no contranatural. Sobrenatural. ¿Por qué? Porque lo sobrenatural no contradice el hecho de, o sea, no estamos al utilizar el pan y el vino, algo sobrenatural pasa y nosotros creemos en la transustanciación, cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero como no es el tema, igual es muy importante, pues vale la pena resaltarlo. Y eso no sería algo antinatural porque el pan sigue siendo pan y se come. Distinto fuera si el Señor hubiera cogido un adobe y nos dice, este es mi cuerpo, ya eso sí sería antinatural, contranatural, porque los adobes no se comen. Sí, como para medio mencionarlo y no salirnos del tema, pero es bien interesante. algo sobrenatural, pero no es antinatural. ok, ¿Se entiende? bien, ¿Por qué? entendí. Porque sigue rigiendo el principio de conservación, sigue habiendo un sujeto para los accidentes y demás. Bien, Bien, volviendo al tema. ¿Por qué es importante esto? Porque lo imperfecto siempre se ordena a lo perfecto. ¿Me siguen? El bien, hombre siempre se ordenó al ángel, porque el ángel es más perfecto que el hombre. El ángel, al haber superado la prueba, tiene un ejercicio pleno y perfectísimo, que no es menos que perfecto, de la inteligencia y la voluntad. El hombre todavía está sujeto a prueba. Entonces, lo que yo les mostré ahorita, el ángel al haber superado la prueba, entonces de alguna manera es venerado o es superior en dignidad al ser humano que apenas es creado y que tiene que superar la prueba, que además no la supera, que además su naturaleza es caída, lo voy a explicar ahorita. Entonces, ojo, para poder llegar a entender con claridad el hecho de que el ángel venera a María en la saludación, es muy importante entender que en el Antiguo Testamento, cuando el ángel supera la prueba, en el Antiguo Testamento, cuando el ángel supera la prueba, entonces el ángel tiene una preeminencia en dignidad sobre el ser humano que apenas es creado y que va a ser puesto apenas a prueba.
¿Listo? Es muy importante que entendamos eso, que es a donde Él nos está llevando. Bien. El hombre está sujeto a prueba. El ángel ya la superó. ¿Me van siguiendo hasta allí? Vamos, ¿Qué 10 es más- puntos. ¿Qué participa más de Dios? Del ser puro y subsistente. Y el ángel, porque ya fue encontrado en gracia, es más digno. Es más digno porque superó la prueba. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos, Por lo fantástico. tanto, el hombre, por dignidad, reverencia al ángel, porque el ángel lo supera en dignidad. Bien, ¿qué sucede cuando vemos la salutación angélica en la Biblia, ¿no? Cuando vemos el saludo del ángel a la Virgen María. Ahí encontramos que de repente lo que antes se entendió que no era adecuado que el ángel mostrase reverencia al hombre, porque el hombre era más indigno, aquí hay un quebranto, porque aquí el ángel está reverenciando a una criatura. El ángel también es criatura, porque tiene acto de ser más esencia. El ángel Entonces, ambos son criaturas. El ser humano, y en este caso la Virgen María, de la que estamos hablando, y el ángel también es una criatura. Pero la dignidad superior que tiene el ángel frente a la criatura es que el ángel ya superó la prueba y tiene una cercanía con Dios que todavía el ser humano que no ha superado la prueba pues no la tiene. ¿Sí? Eso es muy importante. Vamos a seguir escuchando entonces. también es compuesto como la Virgen María. Pero viene lo que Cornelio Fabro, el mayor tomista después de Santo Tomás de Aquino, va a llamar el ese intensivo, o llamémosle el ser intensivo, porque tiene más intensidad del ser. La Virgen María tiene más intensidad de ser que Luis Lisboa, que Horacio Giusto y que Mónico Vázquez. ¿Por qué? Porque está la intensidad del ser. ¿Qué significa la intensidad del ser? Todo lo que existe en el cosmos existe por composición, acto de ser y esencia. Todo. Si fuese por acto de ser, sería Dios. Ok, cuando hablamos de acto de ser, estamos hablando de Dios. Es el único que es acto de ser. Los demás es por composición. Acto de ser y esencia. Esos son términos filosóficos para entender o que nos ayudan a entender mucho mejor esto, porque el acto de ser solamente es de Dios. Es el único que es, era y será. Y nosotros por composición, esencia y nos da vida el acto de ser. Más o menos sería como yo lo entiendo, si estoy equivocado no lo sé, pero es más o menos lo que yo entiendo. La Bien. esencia limita el acto de ser. Ahora, la intensidad del ser es lo que determina el grado de participación que se tiene con Dios. ¿Me sigue? Sí. Y esto es bíblico. Esto es bíblico. Porque no todos son justificados y hallados de la misma manera frente a Dios. Hay algunos que participan más de Dios que otros. Ojo, porque, bueno, escuchémoslo, ya les muestro. Sí. No participa de la gracia de Dios de repente el discípulo amado que Judas. Ese ejemplo es excepcional. Ambos son criaturas, ambos están con Jesús, pero no participan igual. De la misma manera, el discípulo amado que recuesta su cabeza en el hombro de Jesús, que está con él al pie de la cruz, que Judas. De hecho, permítame, yo me salgo un segundito acá porque esto podemos probar con un montón de textos bíblicos que es completamente correcto. Bueno, no sé. Ah, bueno, por acá están. Mira. En Juan 15:15 dice, ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos. Fíjense que al grupo de los 12 Jesús los termina llamando amigos. Ah, los otros, siervos, discípulos, pero al grupo de los 12, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. ¿Quién puede negar que hay una cercanía más, una familiaridad más entre a lo mejor nosotros y Jesús, que los que andaron con él, lo escucharon, comieron del mismo plato de él, recibieron en algún momento que el Señor les hiciera pescado y les sirviera, etc. Lucas 10:16, por eso dice así, el que a vosotros oye, a mí oye, y el que a vosotros desecha, a mí desecha. Entonces hay una familiaridad tal con ellos que el Señor se la juega en decir, quienes a usted recibe o oye, a mí recibe, oye. Y en Mateo 18, 1 en adelante, sobre todo en el versículo 4, dice, así que cualquiera que se humille como este niño, bueno, voy a poner un ejemplo que lo va a leer todo.
En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ah, ojo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Hay conciencia de que hay una cercanía a Dios más de unas personas que de otras. Alguien es mayor. Y miren, y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No me voy a entrar en eso porque ahí no quiero llegar. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese será mayor en el reino de los cielos. Entonces Jesucristo confirma que sí van a haber mayores en el reino de los cielos. El que se humille como este niño, que es lo más interesante de todo esto, que cuando uno mira la palabra humillación, es la palabra que se utiliza para María, que dice, yo soy la esclava del Señor. Y cuando ella hace el Magnífica, se ha fijado en la humillación de su sierva. Entonces, de alguna manera, este texto conecta con la Virgen María y que con toda seguridad tiene un puesto especial en el reino de los cielos. Pero es bíblico, claro, es bíblico que se puede mostrar que de acuerdo a la cercanía a Jesús, a lo perfecto, a Dios, tiene que haber más dignidad y más santidad en esa persona. Así que vamos nuevamente. Sí. Por más que son criaturas materiales, sí, pero hay una que tiene mayor dignidad que otra, justamente bien, por la participación. ¿Qué va a pasar? Y esto es bíblico, vuelvo a la Biblia, ¿no? Primero, cuando el ángel reverencia a la Virgen María, como dice la Biblia, uno lo que obtiene allí es que la bienaventurada Virgen excedía al ángel en 3 aspectos. Primero, en la plenitud de gracias, porque le dice, apenas vemos la salutación, le dice, ave llena de gracia. Si está plena de gracia, plena es plena. No es una fracción, no es una parte. Ojo, eso es bien interesante. Vamos a mirar. Entonces, a ver qué se me hizo. Ok, aquí está en lo que la criatura María precede al ángel en la saludación y lo dice el mismo ángel. Por eso es que es tan importante profundizar, porque es el mismo ángel lo que lo dice. Primero en la plenitud de gracia. ¿Por qué? Porque en el texto la saluda salve llena de gracia. Y si es llena, plena, es plena de gracia. No es una porcioncita, no, es plena de gracia. Miren qué tan interesante esto. Entonces, primero en la plenitud de gracia, el mismo ángel le dice salve llena de gracia. Es gracia perfecta. Podríamos decir que es gracia perfecta, ¿verdad? Perfecta en cuanto a la palabra es perfecta, perfectum, hecho por completo. No hay grados. Aquí está la gracia plena de Dios, porque un ángel no puede mentir. Este es un presupuesto, ¿no? El ángel no puede mentir. Claro, si un ángel miente es un ángel caído. No sería un ángel que haya superado la prueba. Entonces el ángel no puede mentir. Por tanto, el ángel no, y menos si es un mensajero de Dios, no puede estar mintiendo cuando saluda a María llena de gracia. ¿Qué charitomene o qué jaritomene? Plena, colmada, gracia permanente. Primero, plenitud de gracia. Esto quiere decir que allí encontramos una razón por la cual el ángel, que es partícipe de la gracia, porque toma parte de la gracia el ángel, pero el ángel no es pleno de gracia, porque la plenitud la reconoce el ángel en la criatura de la Virgen María. Por eso el ángel va a tener la reverencia hacia la Virgen María, como un súbdito ante un rey. Reverencia porque lo excede. ¿Siguen hasta allí? ¿Sí o no? Primer punto. Vamos, fantástico. Yo también voy fantástico, impresionante, ¿no? Espero se haya entendido, ¿no? Espero se haya entendido. El ángel, María está por encima, la criatura en este momento está por encima, porque el mismo ángel, y él ahorita lo va a explicar, él la saluda llena, plena de gracia. El ángel participa de la gracia, pero María no participa de la gracia. María es llena, plena en gracia. Miren qué tan importante uno...
Y por eso la filosofía también ayuda a entender mucho estas cosas y a profundizarlas. Porque lo que hizo Santo Tomás de Aquino ahí es magistral, la forma como él entonces lo está explicando. Entonces vamos con lo de la plenitud de gracia, ¿listo? Que es en lo que el mismo ángel reconoce que María lo precede y por eso la saluda de esa manera. Vamos a seguir. Plenitud de gracia. Luego, no me quiero abusar. ¿Por qué se dice que está llena de gracia y 3 aspectos que desarrolla Santo Tomás de Aquino que no los quiero aburrir con eso porque es muy largo de explicar? Pero sería muy interesante escucharlo. Algún día tal vez él lo explique y sería muy interesante. Segundo. Horacio, no nos estás Sí. aburriendo, ¿no? Yo, de hecho, Horacio, estoy empezando a inclinarme de que lo que pensaba al principio lo estoy empezando a dejar de pensar, hermano. Me estás convirtiendo, hermano. Así que dale duro, dale duro. No, vamos paso a paso. Segundo, tenemos que es llena de gracia. Estamos de acuerdo, ¿no? Es llena de gracia, primero porque como vimos, ¿dónde reconocemos que hay plenitud de gracia? En cuanto al alma, hay una plenitud de gracia. Esto tiene un punto muy importante porque acá que nos va a decir Santo Tomás de Aquino, nos va a decir, cito, ella evitó todo pecado más que cualquier otro santo después de Cristo. Después de Cristo. Esto es importante. Es importante porque hay personas que creen que nosotros la ponemos por encima de Cristo. Y no es así. No es así. Cristo siempre será número uno. No hay nada que hacer. Después de Cristo fue la criatura que evitó todo otro tipo de pecado. Porque el pecado, explica Santo Tomás de Aquino, o es original y de este punto de vista fue purificada in útero, o es mortal y de esto fue libre. Pero fue preservada en todos los aspectos. No solamente que fue preservada del pecado que puede cometer voluntariamente, sino que es preservada en su génesis, pero sobre una palabra más técnica. En su génesis, la Virgen también es preservada del pecado original, que tiene una razón de ser que después voy a explicar el por qué, que es por la participación en Cristo, porque tenemos que ver la salutación completa y desmenuzarla. Después, los otros dos aspectos los voy a explicar luego si hay tiempo. Es llena de gracia, dijimos, primer punto, de su dignidad superior al ángel. Segundo punto, es llena de gracia no solo sobre el alma y esa preservación especial que tiene, sino sobre el cuerpo, porque la Virgen María es composición ilemórfica, materia y forma. La Virgen María tenía cuerpo. Claro, claro. La Virgen María tenía cuerpo. No era una criatura espiritual. Tenía cuerpo. Entonces es bien interesante. Creo que nos va a explicar solamente dos el primero, la plenitud de gracia, la pureza y la familiaridad divina. Creo que no lo va a explicar ahí, según lo dice él mismo, pero pues uno sobreentiende más o menos. La familiaridad divina tiene que ver con el hecho de llevar al verbo en el vientre y ser la madre, y la pureza tiene que ver con que si no era pura, pues el verbo ni siquiera se hubiera podido encarnar en ella. Pero ojo, bien, bien interesante. Sigamos escuchando que eso está magistral. ¿Me siguen hasta allí? Vamos bien. Entonces, si hay una gracia especial y plena, esa plenitud opera no solo sobre su alma o su espíritu, que son sinónimos, esto se explica en filosofía, sino también sobre su cuerpo. Entonces, esto también va a exceder en gracia. Esto también va a exceder en gracia al ángel que está restringido a ser pura forma o pura espíritu. Ojo, entonces el hecho de que como criatura ella va a estar llena de gracia, excede también al ángel en eso. Ella es plena en gracia y el ángel participa de la gracia. No es lo mismo que yo participe de la gracia a yo ser pleno de gracia como lo es la Virgen María. ¿Se dan cuenta que la palabra inmaculada no existe en la Biblia, pero plena, llena de gracia sí está? Eso es lo que es inmaculada. Que de hecho no es la primera a la que Dios le permite ser inmaculada o llena de gracia. Adán y Eva los hizo llenos de gracia, que fue lo que perdieron ellos cuando cayeron. Pero ellos cayeron, María jamás, según la Biblia, jamás. De hecho, fue tanto a tal punto que fue plena y ella se mantuvo, que ella pudo encarnar al verbo y darlo a luz.
y no encontramos nunca, jamás, un pecado cometido en la Biblia por la Virgen María. Entonces es que esto es mucho más amplio, pero es que es impresionante la forma como nos lo está explicando aquí el hermano licenciado Horacio. Ok. Entonces, la plenitud de la vida, saben que hay 5 tipos de vidas. La vida vegetativa o alma vegetativa, el alma sensible, alma racional, alma angelical y alma divina. Pero la Virgen María va a tener entonces esa plenitud de la gracia sobre su propio cuerpo. Aquí quiero citar justamente a Hugo de San Víctor que dice, porque el amor del Espíritu Santo ardía singularmente en su alma, por eso obraba maravillas en su carne a tal punto de que de ella Dios nacería hombre. Entonces vuelvo al Evangelio, Lucas. Ojo, porque esto es muy importante, lo que dice San Víctor ahí que él menciona. ¿Por qué? Porque eso es cierto, miren, Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios, hablando del verbo, eh, que era como se llamaba Jesús antes de la encarnación, el verbo, que estaba junto a Dios y era Dios, y en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Y ese verbo fue hecho carne. Entonces el Espíritu Santo obró maravillas en esa criatura plena de gracia, al punto de que el verbo toma carne de ella, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Es bien interesante eso. Capítulo 1, versículo 35. Lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Eso está entonces Lucas 1.35, ahí están en la misma saludación del ángel a la Virgen María, ¿no? Lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Santo que nacerá de ti, porque de algún punto ha de tomar la naturaleza de nuestro Señor, será llamado Hijo de Dios. Entonces, el Hijo de Dios tiene por madre a la Virgen María. Importante este punto. El Hijo de Dios tiene por madre a la Virgen María. Entonces, María es madre del Hijo de Dios. Esto es importante, porque negar un punto no hace caer en ciertas herejías como aquellos que quieren separar en la persona de Cristo por un lado la naturaleza humana y por otro lado la naturaleza divina, cuando hay una unión hipostática plena. Claro, de ahí hubieron un montón de herejías en los primeros siglos. Que enseñaban precisamente eso. Separaban las naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. No, y no son tan antiguas, no. Pues no lo quería mencionar, pero hay por ahí videos modernos de pastores como Eduardo Gutiérrez enseñando eso. Pero no lo quería mencionar, pero hay videos y los tengo. Y hay que tener mucho cuidado con eso entonces. Así es. Tercer punto, y con esto cierro porque yo creo que monopolicé, después puedo seguir si quieren hablando de los ángeles y demás, pero tercero en cuanto a la dignidad, la influencia sobre todos los hombres, porque grande es la gracia si algún santo alcanza para salvar a otros hombres, pero si fuera suficiente para la salvación de todos, sería máxima. Y esto acontece, según Santo Tomás de Aquino, primeramente en Cristo, pero también en la bienaventurada Virgen, porque en todo peligro de esa misma Virgen gloriosa puede obtener salvación. La plenitud de la gracia excede a los ángeles, siendo ella llena de gracia, y por eso hablamos de María en cuanto que significa iluminada, porque tiene ese esplendor que puede alcanzar a las criaturas y las alcanza en mayor participación que los propios ángeles. Y esto nos lleva entonces a entender también que excede a los ángeles en cuanto a familiaridad divina. ¿Por qué excede? Y acá viene el punto de la Inmaculada Concepción, Santi. Bueno, aquí sí lo mencionó, ¿no? Excede a los ángeles en cuanto a familiaridad divina. Bueno, así lo ha desarrollado lo de la pureza, la plenitud de la gracia, la pureza y la familiaridad divina. Y dice él que ahí es donde viene el punto de la Inmaculada Concepción. Ojo, presten mucha atención. ¿Por qué excede a los ángeles
en familiaridad divina. Y aquí viene la Inmaculada Concepción. Porque el ángel que le dijo, el Señor es contigo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Si el Señor es, no es lo mismo que participa. Por ejemplo, yo participo de misa, sí o no. Sí. Yo participo del mundo. Nosotros participamos en la tertulia. Pero yo no soy la misa. Ese es el punto. Entonces, el ángel participa de la gracia de Dios. Participa de su reino aquel que fue encontrado en la servidumbre y la humildad. La Virgen María se le dice, y el ángel, insisto, no puede mentir, dice, el Señor es contigo. Entonces, la familiaridad no es solamente la maternidad. La familiaridad de la Virgen María implica, en este sentido, más que una participación plena, en cierto sentido, una comunicación especial de Dios hacia la criatura. Es una comunicación única y especial. ¿Por qué el Señor es contigo? Ayer se lo decía, de hecho, a mi esposa. El Señor es contigo, se lo digo de manera muy simple. Cuando decimos el Señor es contigo. Nosotros, para comulgar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, presencia real, que no es lo mismo que presencia física. Ojo, presencia real, que no es lo mismo que presencia física. Que ahí es donde muchos se confunden porque ellos creen que nosotros mordemos un pedazo de hueso de Jesús. No, 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 es presencia real, pero no física. Es bien importante eso, ¿no? Entonces, miren la forma como lo va a explicar. Quiere que lo va a volver un segundito aquí porque esto está interesantísimo. Esto lo decía, de hecho, a mi esposa. El Señor es contigo, se lo digo de manera muy simple. Cuando decimos el Señor es contigo. Nosotros, para comulgar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, presencia real, que no es lo mismo que presencia física, tenemos que ser encontrados en estado de gracia. ¿Cuánto más estado de gracia necesitaba la Virgen María? No para comulgar la presencia real, sino para llevar la presencia física en su vientre, mediante el cual iba a alimentar y cuidar a nuestro Señor Jesucristo. Ahí es cuando entendemos lo que la Iglesia siempre nos ha dicho. Las gracias y virtudes dadas a María no son en cuanto a ella, sino en cuanto a Jesucristo. Por eso es que este tema de María, todo lo que nosotros decimos de María, las virtudes dadas a María son cristológicas. Son cristológicas, son en cuanto al Hijo, para que el Hijo se pudiera encarnar en su vientre. Si no, el Verbo ni siquiera se hubiera podido encarnar en el vientre de María. Si María no es inmaculada, llena de gracia, el Verbo ni siquiera se hubiera podido encarnar. Entonces, todo lo que tiene que ver con María es cristológico. ¿Cuánta más gracia se requería? Por eso la plenitud de la gracia. Si a nosotros se nos pide un estado de gracia para comulgar, ¿cuánto más se le va a pedir a la Virgen María para poder llevar a nuestro Señor? Por eso cuando... Y eso lo tengo por acá incluso porque si nosotros vamos a 1 Corintios 11:26 en adelante, hablando de la Eucaristía desde el 23, dice: así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Ojo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, por eso es que una persona se tiene que discernir, ¿sí? Tiene que saber que lo que va a recibir es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nos exige a nosotros la palabra de Dios y el Señor estar limpios, pues cuánto más exige para la presencia real, pues cuánto más tendría que ser María para la presencia física, llevarlo en el vientre y darlo a luz. Entonces, yo no sé si a ustedes qué les parece, pero esto está magistral. Dice, el Señor es contigo, porque al ser en la Virgen María, porque está siendo engendrado, se requería que la Virgen María tuviese en toda su naturaleza una plenitud de gracia. Y la única forma de ser pleno en gracia es que desde el mismo momento en que algo empieza a existir, ya tenga en sí su naturaleza. Y esa naturaleza
en gracia. ¿Por qué? Porque toda criatura recibe siempre por una causa eficiente externa el acto de ser y la esencia por una causa eficiente externa. Todo ente, hagan el experimento. El libro, perdón, el celular, el libro, esta tapita que me dejó mi hija, no sé por qué acá. Todo lo que uno tiene en el cosmos recibe por una fuente externa el acto de ser y la esencia. Entonces, uno puede intentar evitar el pecado, pero uno por sus propios méritos no podría evitar, por ejemplo, el pecado original. Ojo, eso es muy interesante. Uno puede evitar el pecado, pero uno por sus propios méritos no puede evitar el pecado original. Y por eso es que el pecado original es un pecado contraído, no cometido. ¿Sí? Y eso es lo que dice precisamente el Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió. Desde el mismo momento de concibió mi madre. Entonces, desde el mismo momento de concebir, ya viene con el pecado original, que la persona no es un pecado cometido, sino un pecado contraído. Porque el ser humano no puede dar lo que no tiene. ¿Me siguen Claro. hasta allí? El ser humano no puede dar lo que no tiene. No puede dar lo que no tiene. Entonces, como Adán y Eva renuncian al estado de gracia en el paraíso, sus herederos no pueden recibir el estado de gracia. Miren, eso es tan cierto como esto. Es tan cierto como esto, mis queridos hermanos. Uy, perdón. Perdón. De hecho, creo que está por aquí. Aquí, miren. Para no entrar en todo el tema, ellos fueron puestos a prueba. Génesis capítulo 3, vino el demonio, representa a una serpiente, los hace pecar, ellos pecan y después de que ellos pecan, entonces ellos se acuestan y tienen relaciones sexuales para poder crecer, multiplicarse y llenar la tierra, que fue la orden que Dios les dio. Y miren lo que sucedió cuando ellos ya quieren cumplir esa misión, pero han caído en pecado. Génesis 4:1. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces ella, el fruto de que ellos hubieran pecado y se hubieran acostado ya en pecado, no en la gracia de Dios, fue que nació Caín. Y si nosotros vamos al versículo 8, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahí es cuando nosotros vemos que el hombre no puede dar lo que no tiene, y como ellos perdieron la gracia de la santidad original que tenían con Dios, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 399, como ellos perdieron esa gracia, ellos no pueden transmitir lo que no tienen, y por eso el que nace es Caín, que mata a su hermano Abel. Y desde ahí viene el pecado original, que es un pecado contraído, no un pecado cometido. O sea que esta explicación salió más amplia y más magistral de lo que yo me imaginaba. Heredamos el pecado original, esa naturaleza caída. Por eso, después del pecado original, la virginidad sí es una virtud. Antes era una opción. ¿Por qué es una virtud después del pecado original? Porque el ser humano ya no comunica el estado de gracia. Como ya no comunica el estado de gracia, solo comunica la naturaleza. Pero ¿cuál es? Claro, si solo comunica la naturaleza y no el estado de gracia, pues es una virtud que una mujer se mantenga virgen. Es una virtud a partir de ese momento. El punto. Y nosotros cuando comunicamos la naturaleza vamos a heredar necesariamente esa deficiencia o esa naturaleza caída de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. ¿Qué sucede? Que Cristo, siendo que por un hombre se cerró la puerta al cielo, por un hombre se debía abrir la puerta al cielo, en principio. Entonces, no es que era necesario, atento a las palabras, era conveniente la encarnación de Jesucristo. Ojo, no es que era necesaria la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios es todopoderoso y Dios nos hubiera podido salvar de cualquier manera. Entonces no era necesaria, era conveniente. Era conveniente para poder arreglar esa naturaleza dañada. Necesaria no era, pero era conveniente. Tremendo. Necesario, porque si no le quitamos omnipotencia a Dios, era conveniente. En esa conveniencia, el verbo se encarna.
Pero el verbo cuando se encarna va a tomar carne. Y la carne la va a tomar particularmente de su madre, que es quien lo gesta. Por eso tiene que ser plena de gracia. Pero esa plenitud de gracia no implica solo una perpetua voluntad libre de la Virgen María en su sí. He aquí la esclava del Señor. Es mucho más, porque esa carne tiene que a su vez haber mantenido esa plenitud de gracia y esa naturaleza que toma Cristo de haber sido preservado del pecado original, para que haya una total impecabilidad en nuestro Señor Jesucristo. Y me cansé de explicar, pero creo que algo se puede haber entendido. Todo esto a la luz del propio examen bíblico y la salutación del ángel que reconoce la plenitud de la gracia hacia la Virgen María y esa participación y familiaridad especial que tiene la Virgen con Cristo, que es contigo el Señor. Y el Señor no puede ser donde hay pecado, para que haya, puede participar, como en el corazón de todos los pecados. Claro, las virtudes y gracias dadas a María son cristológicas en cuanto al verbo que se va a encarnar y que ella va a llevar físicamente en su vientre. Si María no hubiera sido inmaculada, entiéndanlo, si María no hubiera sido inmaculada, es decir, llena de gracia, preservada del pecado original, el verbo, Jesús no siquiera se hubiera podido encarnar en ella. Pecadores, me hago cargo. Participa el Señor en nuestros corazones, pero la plenitud del ser se da solo donde hay una comunicación perfecta, y esto implica el rechazo absoluto de todo pecado y en toda naturaleza, incluido el pecado original. Entonces, fue magistral. Yo no sé si a ustedes les pareció igual que a mí, pero si así lo explicó Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, estamos nosotros, bueno, no sé, yo a quién culpo de que no nos hayan enseñado esto con esta claridad, porque nosotros hemos batallado desde la palabra de Dios y entendemos que Inmaculado es lleno de gracia, y siempre supimos que el ángel fue el que le dijo a María Inmaculada, llena de gracia, y más cuando analizamos la palabra que charitomene o que jaritomene, pero es que es una explicación, o sea, la forma como nos llevó. Entonces, yo no sé, en algún momento, no sé qué pasó, pero recuerden que en algún momento, y para ponerlos ahí terminando en contexto, el ángel excedía al hombre en dignidad porque fue creado primero y superó la prueba. Estamos hablando de los ángeles que superaron la prueba, no los caídos. Entonces, excedía al hombre en dignidad, por eso en el Antiguo Testamento el hombre reverenciaba al ángel. Veía superior al ángel y lo reverenciaba. En el caso de María los papeles invierten y el ángel que era reverenciado viene y reverencia a una criatura, a la Virgen María. En el mismo momento del saludo, con lo que le dice llena de gracia. Entonces, en dignidad, perdón, aquí lo tengo para no enredarlos, pongámoslo nuevamente acá. Entonces, en plenitud de gracia, ya nos lo explicó el profe, plenitud de gracia, salve, llena de gracia. En pureza, pura lógica, una cosa lleva a la otra. Y en familiaridad divina, porque nadie ha tenido la familiaridad como criatura que ha tenido la Virgen María con el Verbo, con Jesucristo. A tal punto de que es la única persona en el universo que puede decir, lo llevé en el vientre y lo di a luz. Lo amamanté, lo alimenté. Entonces ahí vemos que los papeles se invierten. Y los papeles se invierten y al invertirse los papeles, entonces vemos que ya no es la criatura la que reverencia al ángel, sino que es el ángel el que reverencia a esa criatura. En este caso, a la Virgen María. Es el ángel el primero en venerar a la Virgen María, como claramente nos lo acaba de explicar, pero nos lo da de una manera profunda, bien explicada. Entonces, vaya yo que sigue acá. A ver qué sigue. Qué buena explicación, Horacio. Sí, buenísima explicación, buenísima. Ahora, ¿qué sucede? Les voy a mostrar. ¿Qué sucede? Que resulta de que por aquí lo tengo. A ver, perdón, que ya se me movió todo esto. Hablando del salve, que es un saludo real. Es un saludo de reina, por eso María se extraña de que haya la saluden como una reina. Ellos siguen comentando todo el tema ahí y profundizándolo.
Sucede que hay personas que utilizan Mateo 28:5 cuando nuestro mismo Señor Jesucristo en la resurrección le llama salve con la misma palabra a las mujeres que fueron. Entonces, para negar que María es reina y decir que también que eso era muy normal, que el mismo Jesús llama salve a algunas mujeres, y para probar entonces que ella no es reina, que todas las mujeres entonces serían reinas y serían las más... Ahora, hay dos cosas diferentes. Una cosa es decirle salve a María, la madre del Señor, y otra cosa es decirle salve a una persona cualquiera. No es lo mismo decirle Señor al Señor de la esquina que decirle Señor a Jesucristo, que es Dios. Pero entonces, hablando sobre esta objeción, quiero que miremos y adelantemos el video a la explicación que nos da aquí el hermano Horacio Justus. Está por aquí por el minuto 38. Por aquí, dejémoslo por aquí, a ver. Porque entonces va a explicar esto. Se está manifestando en el texto. Perdón, perdón. Traducciones de un idioma a otro. Perdón, estoy chequeando y es la misma palabra. Es la misma palabra. Es la misma, Es la mejor misma palabra. todavía. Porque yo Es dije la que misma palabra. está ligada al título. Entonces recuerde que estamos hablando de la palabra salve, que el ángel saludó a María como una reina, se le daba una inclinación, se decía salve, era un saludo real, que no es lo que le han enseñado a los pobres hermanos no católicos que en esa iglesia les han enseñado, que nosotros le rezamos Dios te salve María, pidiéndole a Dios que salve a María, y que no, y después nosotros decimos que ya María fue salva, y que si, ¿cómo es que nosotros le pedimos a Dios que salve a María? Que si María no es salva, entonces ¿quién se va a salvar? Una hermana de burradas que le enseñan a estos hermanos por allá y que ellos no se toman la molestia de profundizar. No, cuando nosotros decimos Dios te salve María, no estamos diciendo a Dios que salve a María, estamos saludándola como el ángel la saludó, como una reina. Es el saludo del ángel lo que estamos recordando ahí. Pero entonces miremos la explicación, porque aparece la palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo para unas mujeres. Entonces vamos a mirar esto. Mejor todavía. Ok. A ver, Horacio. Yo Está quizá, muteado. Sí. yo pasa que yo no entiendo mucho por ahí la cuestión bíblica y algunos aspectos que me exceden por mi formación, obviamente que no he podido profundizar, pero ¿me podrías repetir, Santi, para desmenuzarlo pausadamente, cuál fue tu principio de objeción haciendo este ejercicio en conjunto, ¿no? En esto Bien. estamos dialogando, pero ¿cómo sería en principio la objeción? ¿Como que la palabra salve aparecería en otros pasajes o no? Claro, sí, pero es que en ¿El Antiguo o del definitiva... Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento y dicha por Jesús. Bien, Dicha por ahí va. Jesús. Vale, por eso te digo, vamos por parte. ¿Por qué es importante eso? Claro, Porque- pero pará, te explico cuál era el planteo. El planteo era, Sí. el argumento tuyo me parece que es muy bueno y se sostiene siempre y cuando podamos justificar ciertas afirmaciones bíblicas en las que vos te apoyás para llegar a la conclusión a la que llegás. Bien. Ajá. A la reverencia. Una de ellas, desde mi humilde punto de vista, una de ellas es el salve, que vos lo utilizás como punto de referencia para, bueno, Bien. justificar tu postura. El ángel está reverenciando a la Virgen mediante este saludo. Ahora, Bien. objeción, como me lo planteaban en el chat. Jesús saluda de esta misma manera también a las mujeres cuando resucita al tercer día. Las mujeres que van a la tumba a buscar a Jesús, él se les aparece y las saluda de esta manera. Y estaba buscando acá en el idioma original y es la misma palabra que emplea. Yo pensaba de que no, pero estoy chequeando y sí, es la Claro, misma claro. palabra. ¿Te Es puedo la misma responder? palabra, solo que una es plural y la otra singular. Sí. Igual puedo responder, digo, o sea, Sí, está para bien. mí- Yo era para Sí. explicar bien. No, pero es que justamente, porque a mí me gusta que esto lo podamos desmenuzar y siempre me gusta apelar a que todos podamos apelar siempre a la honestidad intelectual de este ejercicio que hacemos, ¿no? Y está muy bien el planteo. Ahora, lo que yo pienso, insisto, desde el campo filosófico, con una mínima lectura bíblica. ¿Por qué te hice la pregunta si estaba en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Porque hay una pequeña variación. ¿Con qué empecé? Y eso siempre digo a mis alumnitos, presten atención en los detalles, que después se ven los exámenes. ¿Con qué empecé diciendo yo? En el Antiguo Testamento, ¿el hombre reverenciaba al ángel o el ángel al hombre? ¿Qué dije yo en su inicio? En el Antiguo Testamento la reverencia era de la criatura más imperfecta a la más perfecta, suma teológica respecto a la ordenación de los entes. Esto es muy claro. ¿Qué pequeño detalle que has dado, hermano Santi?
Porque lo que estamos viendo es que luego de la resurrección cambia la ecuación para toda la humanidad. Porque luego de la resurrección no fue que simplemente Horacio Justo se levantó a las 8 de la mañana a trabajar en su nuevo libro, está despeinado con la remera con la que estuvo haciendo un poco de gimnasia acá y se quiso meter a opinar temas que le exceden. O sea, es un hecho trascendental. Entonces, a partir de allí, la naturaleza humana, y esto es importante, no es entendida de la misma manera que es entendida el resto de las criaturas. Porque ¿quién va a ser el que asciende en cuerpo, alma, sangre y divinidad de los cielos? O sea, ¿quién es el que asciende? Jesucristo. Por lo tanto, la naturaleza humana toma otra dignidad. Primer punto. Segundo, Vamos con esto, mis queridos hermanos. Vamos con esto porque esto es impresionante. A ver. Los papeles se invierten. A partir de que nuestro Señor Jesucristo se encarna, muere y resucita y asciende, de hecho, Hechos de los Apóstoles 1:7 en adelante, en el versículo 9 dice así, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último en la tierra. Versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó a los ojos. Entonces, nuestro Jesucristo ascendió al cielo, en cuerpo y alma. Lo que está explicando es que a partir de lo que hizo Cristo Jesús, los papeles se invierten y la carne, al menos en nuestro Señor Jesucristo, es elevada a más alto que la dignidad, o sea, la dignidad de la carne es elevada más alta que la dignidad que tenían los ángeles. Entonces los papeles se invierten. Pero por eso es tan importante entender si era en el antiguo o en el nuevo, porque si es en el nuevo, hay una razón de ser y es que nuestro Señor Jesucristo, al redimirnos y al ascender al cielo en cuerpo y alma, entonces Él es superior a los ángeles y entonces la carne, al menos en Él, la carne está por encima. La criatura pasa a estar entonces por encima, vuelvo y repito, en la persona de Jesús de Nazaret, pero que asciende en cuerpo y alma. Es bien interesante la explicación, muy interesante. respecto al salve en plural, hay que recordar quién emite quién en el saludo. Porque una cosa es, pensemos, porque esto es muy interesante, Santo Tomás de Aquino tiene un libro que yo invito a que lean que se llama La Monarquía. No lo conoce casi, dice los libros menos conocidos que hay. Casi todos leen Suma Teológica, Suma contra los Gentiles, Ente y Esencia y se acabó. La monarquía. Pensemos. Está el rey, ¿no? Está un caballero, el señor, y luego está el vasallo. No se puede arrojar para sí mismo el título de rey un intermedio, menos un vasallo, menos todavía. No podría por dignidad. Pero el propio rey, como dispone de su propio título, él sí puede libremente decirle a su esposa, mi reina. ¿Por qué podría el rey decirle reina a su esposa, aunque objetivamente no tenga el título nobiliario? Porque le es propio de su potencia y de su nobleza. El rey sí puede disponer a quién saludar y cómo saludar. De allí viene la omnipotencia. Esto es un análisis lógico que para mí no contradice lo que hemos dicho al inicio, porque el punto clave está antes de la resurrección de Jesucristo, ¿qué criatura se ordenaba a qué criatura? Si el ángel al hombre o el hombre al ángel. Porque la clave está en el periodo histórico en el que se da el saludo. Okay. Después de la resurrección cambia la ecuación. Perdón por la extensión. Claro, después de la resurrección cambia la ecuación. Impresionante. Entonces el rey puede llamar salve o reina a las mujeres porque él tiene la potestad. Y no es lo mismo que lo haga el que tiene la potestad a que lo haga un ángel frente a la criatura como la Virgen María. A mí me parece que entonces una cosa de verdad no contradice para nada a la otra. Y que se complementa y se entiende en la medida en que nos ayudan a profundizar y entendemos que en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en cuerpo y alma, y
en la ascensión al cielo, en cuerpo y alma, pues es que dignificada la carne y entonces los papeles invierten. A tal punto de que entonces la criatura, en este caso, si estamos hablando de la persona Jesús de Nazaret, o estamos hablando incluso de los santos y en especial de la Virgen María, entonces es ya completamente distinto y diferente. Yo no sé si supe entender lo que él dijo, yo traté de entenderlo, trato de mostrarles desde mi poco conocimiento, pero pienso que si uno escucha esto atentamente y pone atención a cada palabra y a los tiempos y a la forma y a cada cosa que se fue diciendo, uno termina entendiendo claramente el tema. Que yo no es que no lo entendiera ni lo aceptara, no, yo lo entendía y lo aceptaba. Lo que pasa es que no había tenido una explicación desde el punto filosófico, no sabía que Santo Tomás de Aquino lo había explicado de esa manera. Yo iba a la Biblia, yo sabía que lo que el hombre perdió del paraíso fue la gracia, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando pecó perdió la semejanza con Dios, la gracia, y conservó la imagen. Y cuando el ángel saluda a María, llena de gracia, plena de gracia, que jaritomene, pues para quienes entendemos no es la misma palabra, pero sí estaba diciendo lo mismo y es inmaculada. Inmaculada. ¿Por qué no podría ser el Señor que María fuera preservada del pecado original, que fuera inmaculada en cuanto a que iba a llevar el verbo en el vientre, cuando ya había hecho a Adán y Eva inmaculados, sino que ellos cayeron en pecado cuando tuvieron la prueba, cayeron y dañaron la naturaleza humana? Entonces yo lo entendía muy fácil desde ese punto de vista, así lo había explicado, pero me pareció monumental ir ya con todo esto de cómo lo tomó Santo Tomás de Aquino y otros filósofos y cómo nos lo presentó el hermano Horacio Justo. Así que, hermanos, pues yo espero que les sirva para su crecimiento, para que de aquí en adelante quienes han tenido dudas sobre el tema de María Inmaculada, pues se acerquen un poquito más a partir de esto, que no se queden con esto, que vayan al texto bíblico, Lucas 1:26 en adelante, la saludación y todas estas cosas, y miremos todos estos detalles. Por eso traté de ajustarles con algunos pasajes bíblicos que nos muestran que pues, efectivamente los ángeles fueron creados primeros, fueron puestos a prueba primero, y los que no cayeron superaron la prueba, tenían una dignidad por encima de nosotros. Pero si ellos tenían una dignidad por encima de los otros, ¿cómo es que viene un ángel a una criatura, a la Virgen María, y la saluda de esa manera? ¿En razón a qué? Y eso nos ayuda a comprender mucho mejor el tema. Entonces, hermanos, espero que les sirva. Si se quedaron hasta el final, no son parte de este canal, los invito a que se suscriban, a que le den a la campanita de notificaciones y sobre todo compártanlo con familiares, amigos y conocidos para pues, que ellos también tengan y analicen un poquito con esto. Que lo acepten o no, vaya y venga, pero que al menos lo analicen. Y aquellos hermanos también no católicos que lo escuchan, pues que lo puedan profundizar y decir, wow, bueno, ¿tiene algún sentido o no tiene algún sentido para ellos? Etcétera. No importa, pero por favor compartan con familiares, amigos y conocidos para que esto llegue a muchas personas. Gracias por estar acá. Como siempre, Dios los bendiga. Un abrazo fuerte a todos y nos vemos en una próxima ocasión.